El ambiente construido es responsable de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos llegado a un punto en donde hay que reparar más que sostener. Por eso los arquitectos tenemos como este peso, esta gran responsabilidad en nuestra práctica. Soy Pedro Reina y desde el Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba proponemos reverdecer conversaciones significativas acerca de nuestra práctica arquitectónica desde el punto de vista de la sustentabilidad. Hoy vamos a hablar sobre arquitectura del paisaje y para eso invitamos a María Virginia Piñero, arquitecta. Hola Vicky, la voy a presentar brevemente. Sos doctora en arquitectura, especialista en arquitectura del paisaje y arquitecta y además profe de la Facu. Hola Pedro, ¿cómo va? Muy bien, hoy queremos hablar sobre, tenemos un montón de temas, así que hoy un poco el compromiso es irse por las ramas y dejar más preguntas que respuestas. Yo quería empezar un poco al revés de lo que habíamos pre-charlado entre nosotros, es hablar sobre la última parte de tu carrera, o por lo menos empezar a hablar sobre el doctorado, Bien. que tiene como temas como más filosóficos acerca del paisaje, que uno siempre se lo imagina de manera visual, ¿no? Y vos hiciste una tesis doctoral que es muy disruptiva, porque es sobre un paisaje que no es ese paisaje visual. Quiero que arranquemos por eso, por lo core del paisaje y lo que te movió a vos a escribir esa tesis. Bueno, primero que lo que impulsó un poco el repensar la disciplina tiene que ver con los paisajes que duelen, ¿no? Y a partir de esos paisajes que duelen, esos paisajes que se pierden, que desaparecen, es que, empecé a buscar por dónde, a ver qué se podía pensar como alternativas o por dónde encararlo, ¿no? Y dentro del cursado del doctorado, un profe nos puso en contacto con Derrida. Y Derrida medio que patea el tablero en algunas cosas, ¿no? Y que propone esto de sacar a la superficie cosas que por ahí son simples, que ya estaban, pero que nadie las tenía en cuenta. O nos habíamos olvidado, ¿no? Y en esa búsqueda aparece esto de pensar el paisaje realmente es solo imagen. El paisaje solo es la foto. Entonces, de ahí fue esta búsqueda y este permitirme, de alguna manera, cuestionar estos postulados de la disciplina de la arquitectura del paisaje, ¿no? Y entonces la propuesta de la tesis tiene que ver con esto, con pensar el paisaje desde todos los sentidos, desde el sentir, justamente. Entonces, la propuesta es la percepción del paisaje, pero cuestionando la hegemonía de lo visual. Entonces, la investigación empírica se realizó con personas ciegas que me ayudaron un montón a entender cómo participan todos los sentidos en esta percepción, que de hecho es una caja de herramientas que tenemos todos para poder disfrutar y vivir la experiencia del paisaje con todo el cuerpo y que la vista muchas veces lo aplaca. Bueno, anularon un sentido que es justamente el que un poco definía el paisaje, que es el visual, ¿no? Tremendo. Tal cual. Yo, ¿sabes qué? Quería empezar por ahí, porque ¿cómo relacionamos sustentabilidad con paisaje? Y hay muchas cosas obvias, de las que vamos a hablar después. Agua, plantas nativas, no nativas, exóticas y demás. Que en eso sos especialista. Pero esto, hoy si uno ve, por ejemplo, las ODS, ¿no? Que es lo que propone Naciones Unidas para hablar sobre sustentabilidad, incluye un montón de aspectos. Y uno de ellos es uno importantísimo. Nosotros acá en el Colegio de Arquitectos tenemos dentro de los institutos uno de accesibilidad, ¿no? Y se está pensando mucho en nuestra disciplina el tema de accesibilidad, ¿no? Entonces a mí me gustaría relacionarlo en cuanto a sustentabilidad a través de esto que es la inclusión, ¿no es cierto? Sé que es amplio esto y vos tenés experiencia con hospitales y demás, pero me gustaría ver cómo lo ves vos desde tu perspectiva a esto de la inclusión, ¿no es cierto?,
dentro del paisaje, más allá que haya sido esta herramienta para vos, ¿no es cierto? Porque son Sí, como dos campos de visión. tal Uno es cual. que vos lo usaste como herramienta, pero a la vez, obviamente, el paisaje debe estar Sí. abierto a las Sí, de hecho, discapacidades o en la investigación del doctorado empezaron a surgir porque hubo como distintas instancias. Algunas las trabajé en el Instituto Julián Baquero, que es donde hice la investigación, dentro de la misma institución. Y entonces ahí fue como empezaron a aparecer un montón de cosas que tenían que ver con el piso, con la rugosidad del piso, con la rampa, con el ancho de los pasillos, con el tipo de materialidad de los espacios, que tenía que ver con un montón de cosas con las que ellos pueden orientarse en el espacio, con las que ellos tuve que aprender un montón de cosas que estaban fuera, digamos, del campo de acción en el que yo venía trabajando. Y uno de los recorridos que hicimos fue en la Marcha de los Bastones en el centro de la ciudad. Y viajé en el transporte urbano con ellos y nos bajamos y fuimos a recorrer y fuimos hasta la plaza frente al Cabildo. Y claro, empezaron a salir, a evidenciarse un montón de cosas que están mal en la ciudad Ujú. y que no están pensadas para todas las personas y que evidentemente son un riesgo, ¿no? Si tenés cualquier dificultad motriz, saquemos lo visual justamente, y hay lugares que realmente son muy peligrosos para recorrer y para habitar, ¿no? Y estamos hablando de espacio público. Ese espacio público que debería estar justamente pensado y preparado para la vivencia de todas las personas, en la condición que sea, Me ¿no? encanta porque esta charla todavía no hemos hablado de jardines, de No, parques y de plantas, ¿no? no, Que es tal lo que uno cual, piensa tal cual. inmediatamente cuando uno dice arquitectura del Sí, paisaje, ¿no? sí. Y después hay otra parte de esto que tiene que ver con la sustentabilidad para mí, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver con la sensibilidad en la valoración del paisaje y de la naturaleza en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí entran un montón de variables que tienen que ver incluso con la salud física y mental. O sea, el contacto con la naturaleza nos hace bien. Nos hace bien, incluso muchas veces nos ayuda a sanar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudades sustentables, ciudades verdes, tiene que ser de verdad, porque es la forma de que realmente tengamos un equilibrio y una relación con esa naturaleza que nos ayude a esa calidad de vida tan nombrada, tan ansiada, ¿no? Y esto que nombrabas del hospital, bueno, es como que Contanos, eso es eh, increíble, sí. surge a partir de una experiencia que tengo con un grupo jardín que yo asesoro, el grupo Suquía, Ujú. que nos llaman para hacer una intervención en el patio central del hospital. Del hospital de niños. Hospital de Niños, en la Baja Apucará. Ajá. Hacemos esa primera experiencia y cuando estamos en el proceso ya de organizar la plantación en los canteros que ya existían ahí en el patio, ahí yo digo, bueno, empecemos a conectar cosas. Estoy en la Facu de Arquitectura dando clases, estoy en la Facu de Agronomía dando clases, estoy con el grupo Jardín. ¿Por qué no invitamos y hacemos una plantación abierta, ¿no? Ujú. Participativa? Y invitamos a los chicos que estén en la sala de espera, y invitamos a la familia, y invitamos, bueno, y se armó una cosa muy linda, y la verdad que fue muy, muy de ganar para todos lados, ¿no? Los alumnos tuvieron una experiencia de compartir con las señoras del Grupo Jardín, que son todas señoras mayores, las señoras mayores con los alumnos de la Facu, los chicos preguntando qué planta es esta y por qué, y cómo se llama, y cómo crece, y tiene flor, no tiene flor. Bueno, fue una cosa muy linda. Y estamos hablando de un hospital de niños, que es un lugar bastante desolador, donde pasan horas de internación niños. Y que recibe gente de la provincia. Viene gente de muchos lugares que a veces tienen que quedarse y están viviendo en el hospital mientras sus niños están internados o con algún tratamiento. Entonces, no solamente era la calidad de esos espacios abiertos para los niños que están ahí internados, sino también de repente dijimos, bueno, ¿y la gente que trabaja acá todos los días? Y la gente que está viviendo porque acompaña. Dijimos, estos espacios deberían estar exuberantes de verde, porque eso ayuda a justamente transitar esto, ¿no? En ese espacio en particular, ¿no? Del hospital.
Entonces ahí surge un proyecto de extensión que estoy dirigiendo, que se llama Jardines Saludables, en el que estamos trabajando con una materia que yo doy en agronomía, en la tecnicatura en jardinería y floricultura y en la licenciatura en diseño del paisaje, que la licenciatura se cursa en las dos facultades, en el que los alumnos tienen que hacer prácticas porque tienen que hacer todo el proceso, el caminito, ¿no? Es decir, el análisis, el plano de relevamiento, dibujar el plano, los cortes técnicos, las propuestas para el patio, conocer a los usuarios de ese espacio, hacer el proyecto final y ejecutarlo. Entonces ya el año pasado hicimos todo ese proceso con uno de los patios, que es el patio Y de te agrego una en administración. sustentabilidad, que es ir y chequear más adelante el impacto, ¿no es cierto? Ahora vamos, el 15 de abril, vamos con los alumnos de este año a hacer una puesta a punto de los patios que ya están plantados. Porque a lo mejor no se imagina uno, pero después el nene que estuvo ahí mirando por la ventana vio un colibrí un día que se le acercó y le hizo la tarde, ¿no es cierto? De tener un patio gris, triste, abandonado, porque también es cierto que en Córdoba, por lo menos, y creo que en muchos lugares, el presupuesto es reducido, la crisis se siente en un montón de lados, y entonces el hospital, el presupuesto que maneja, tiene prioridades que claramente no es el patio. Claro. Claramente el patio es lo último, ¿no? Y entonces en esta conjunción de decir, bueno, los alumnos tienen que hacer sus prácticas. Hay gente que nos terminó donando las especies vegetales, pusimos como 700 plantas. Y la posibilidad de trabajar en esa institución termina siendo muy gratificante para todos, ¿no? Porque hay aprendizaje no solo de la disciplina, no solo de la carrera que se está cursando, sino que empieza a aparecer este intercambio también con la sociedad, con una comunidad específica en la que se trabaja esta relación ser humano-naturaleza, ¿no? Hay un concepto que aparece en el Instituto de Arquitectura Sustentable de este Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, tiene un sistema de medición de sustentabilidad edilicia, ¿no? Y aparece un concepto de servicios ambientales, ¿no? Que dan las plantas, los árboles, ¿no? Que me parece súper interesante. Es muy difícil de ponderar, ¿no? Pero es importante saber que están prestando un servicio más allá, mucho más allá de lo visual, digamos, sino de este bienestar. Yo ahí quería entrar en esta segunda parte de la charla, en la de los servicios ambientales de las plantas y recordar el ciclo del carbono, ¿no es cierto?, que transitan las plantas, digamos, esta captura de carbono que es tan beneficiosa en la vida de la planta y también luego en el caso de los maderables, digamos, y también del uso del agua, ¿no es cierto? Porque visualmente uno tradicionalmente diseñó un jardín colorido y demás, pero que para el planeta no necesariamente era un servicio ambiental, sino al revés, un extractivo, es decir, usar demasiada agua. En esa parte me gustaría entrar ahora, que es la... Sí. Yo creo que fuimos evolucionando tecnológicamente en las formas de construir, en las formas de habitar, en la forma de relacionarnos con esto, y me parece que se fue complejizando en algunas cosas y se fue perdiendo la esencia por ahí, o la idea de la finitud, ¿no? Es como que seguimos pensando que tenemos recursos para siempre y en realidad no es así. Entonces, yo creo que hay que pensar en un cambio de paradigma que quizás en el ámbito académico se viene hablando hace rato y en la realidad todavía nos está costando mucho conseguir, ¿no? Por ahí, cuando se construye, por ejemplo, o se modifica una plaza y se impermeabiliza un montón de superficie, y además de que se impermeabiliza esa superficie que va a empezar a largar más temperatura al ambiente porque se calienta el piso, porque no va a absorber el agua de lluvia, encima la pendiente está hacia la calle, por ejemplo, en vez de estar hacia el cantero. Claro. Entonces, esa agua de lluvia, que es un recurso que tenemos que cuidar, que la deberíamos estar cosechando de alguna manera, lo tiramos a la canaleta, ¿no? Que se vaya lo antes posible. En las viviendas, en los edificios también está pasando esto de que todavía me parece que nos falta hacer un clic en esto de decir, bueno, ¿cómo optimizamos el recurso, ¿no? Entonces digo, yo me acuerdo cuando cursamos nosotros la facu,
en algún momento trabajábamos esto de la arquitectura bioclimática, ¿no? Es decir, las mejores orientaciones, la inercia térmica de los materiales, la sombra, el sol. Sí, el gran arquitecto Peralta Chapel fue... ¡Claro! ¿Qué pasó con eso? Es como que nos olvidamos, ganó la estética, ganó la forma, ganó los materiales nuevos y nos olvidamos de todo eso. Entonces digo, por ahí está bueno. Creo que es más simple de lo que nos imaginamos. Creo que tiene que ver con algo que vos dijiste al comienzo y que es más como volver a la esencia o volver al origen, ¿no? Hay un montón de saberes que ya estaban, ¿no? En esta relación con el medio, con la naturaleza, que tenemos que volver a encontrarnos y volver a equilibrar en la ciudad, ¿no? Y en los materiales con los que trabajamos y en la arquitectura que estamos haciendo, ¿no? A mí me parece interesante porque vos en tu práctica profesional, hablamos recién de tu lado académico, ¿no? Pero en tu práctica profesional estás asociada con no necesariamente arquitectos, ¿no? Tenés un equipo muy lindo de gente que trabaja multidisciplinarmente en respuestas a la necesidad de paisaje. Contanos un poco de esto. Ya hace unos cuantos años que trabajamos con el Estudio Tres Abejas, un doctor en ciencias agropecuarias, Francisco de Blas, una técnica universitaria en jardinería y floricultura, Soledad Sánchez, y en algunos casos también tenemos un arquitecto, Pablo Riachi, que encaramos algunos proyectos juntos. Y yo aprendo, porque no es que aprendo con el equipo todo el tiempo. Es una retroalimentación permanente y es esto que también se plantea por ahí con los alumnos, decir, bueno, también está bueno conocer nuestros límites, que eso nos cuesta a veces, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá sé, hasta acá conozco, esto lo manejo y esto no. Y necesito el equipo interdisciplinario para conocerlo. Este es un tema súper interesante para cualquier arquitecto. Los arquitectos somos todólogos, tenemos que saber de todo, desde historia, de la arquitectura, estilos, hasta técnicas de construcción, paisajismo, urbanismo. Tal cual. Un montón, psicología, es súper complejo, ¿no? Entonces está buena esa humildad de decir, che, yo necesito para esto que quiero hacer, gente que sepa de esto, ¿no? De aquello que si se puede, no sé cómo andamos con el tiempo, tengo una pequeña anécdota para compartir. En un momento hicimos un trabajo con un equipo interdisciplinario de Córdoba para el Ministerio de Ambiente de San Luis. Trabajamos con diagnóstico y plan de manejo de reservas naturales. Y en el equipo había geólogos, ingenieros agrónomos, abogados, biólogos, especialistas en fauna, en flora. Y yo estaba en la parte de planificación, ¿no? De uso del suelo. Bueno, y cuando vamos a recorrer el lugar, una de las primeras reservas que trabajamos es Quebracho de la Legua. Empezamos a recorrer con los guardaparques y llegamos a una zona más alta en donde veíamos a lo lejos Sierra Las Quijadas y para el otro lado se veían las salinas. Entonces era como entender que la cobertura vegetal que teníamos en ese lugar, el tipo de suelo, tenía que ver con esa ubicación específica, es decir, entender de las quijadas viene con el viento y con el agua, todos los sedimentos se van acumulando en este lugar y por eso tenemos esta cobertura. Entonces la arquitecta dice, acá vamos a poner un mirador con una placa para que todo el mundo vea que allá está Sierra Las Quijadas, la salina y por qué esto es así. Los biólogos me saltaron en la yugular. Dicen, no, Vicky, si acá nosotros vimos este bichito, este cosito, si nosotros metemos gente caminando acá, todo esto lo perdemos. Entonces, los geólogos tomaron la altura de ese punto, lo llevamos al borde de ruta que ya estaba impactado y el mirador lo armamos en el borde de la ruta. Claro. Si lo decidía yo sola, como arquitecta, metía la pata. Claro. Generaba un problema. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque definitivamente cada carrera, cada formación tiene su especificidad y en esta complejidad que tiene el biopaisaje, como me gusta llamarlo, no podemos decidir solos. Y en esta complejidad que tiene el cambio climático y en esta complejidad que tiene la crisis climática, ambiental que estamos viviendo. Entonces,
no es solo la construcción de un edificio, no es solo la plaza y el parque, no son cosas separadas, ¿no? Mm. La decisión que toma el arquitecto constructiva de materiales, a dónde tira el agua de lluvia, cómo trabajan las aguas grises, impacta en el parque. Y la decisión del parque, cómo se arma, con qué especies, la incorporación de nativas Ahí va. en el ambiente. De eso quiero hablar específicamente. Quiero hacer zoom sobre el tema de nativas porque yo creo que este es un discurso que se da en todo el mundo. En Córdoba en particular hay un tema muy grande con esto de las nativas porque en general al cordobés no le gusta. Yo tuve oportunidad, por ejemplo, de trabajar en Medio Oriente donde estaban todas estas acacias que ellos tienen que son bellísimas y no las quieren usar en paisajismo porque son secas, son desérticas y demás, ¿no? Uso de nativas y sustentabilidad es todo un tema, ¿no? Decimos que el paisaje se regeneró solo durante millones de años y por eso tiene un equilibrio increíble, ¿no? Sí. Entonces, venimos nosotros con canchas de golf, jardines con agapantos y flores que hay que regar y bueno, y ahí estamos metiendo la pata de nuevo nosotros como arquitectos. Exacto. Contanos un poco tu visión de esto, porque también hay mucho fundamentalismo alrededor de esto. No Sí. podemos, ¿no? Y es como que al final uno quiere herramientas para diseñar, para sentirse cómodo con lo que uno hace y al final encuentra restricciones, ¿no? ¿Cómo ves esta puja vos en tu práctica de Yo como creo que diseñadora? hay varios ejes ahí podríamos charlar un montón, ¿no? Por un lado tiene que ver con la valoración, con una idea de paisajismo o de arquitectura del paisaje que tiene un modelo extranjero, ¿no? Que históricamente hay una tradición en la disciplina en la que hay modelos ya como instalados y que es difícil cambiarlo, ¿no? Entonces ese uso de las coníferas o de las especies exóticas que están de moda de alguna manera y que aparecen en las revistas y que yo quiero replicar acá, ¿no? No importa el clima, no importa, y ahí está como una suerte hasta de capricho a veces, que es realmente insustentable, ¿no? Es difícil de sostener. Y la desvalorización de lo propio, ¿no? Esto del churqui, de los colores Ahí va. pardos, de las espinas, pero muchas veces hasta desconocimiento, ¿no? Porque tenemos una paleta de colores en la flora nativa que es bellísima. Tenemos una fenología, o sea, en las distintas estaciones del año estás teniendo especies que se empiezan a lucir por el follaje, por la flor, por el aroma, por el sabor, por la forma, por la textura, que en todas las épocas podés tener el show, ¿no? En distintos rincones. Pero por ahí es como que te quedas enfocado en 2 o 3 y nos falta a lo mejor incorporar muchísimas más, ¿no? Entonces, Yo encuentro más desconocimiento. sorpresa en ese paisaje de monte en que uno no lo vio. Yo tradicionalmente, somos de la misma generación, no lo aprendimos a ver de chicos y hoy creció en mi jardín espontáneamente, zona de Villa Allende, zona de bastante monte, esta lagaña de perros, ¿no? Que ustedes me ayudaron a reconocerla. Sí. Y yo digo, tiene una floración que en casa dura 6 meses, o sea, es larguísimo la cantidad de flores que tira y Y es... a nivel mundial, incluso en la cultura oriental, esa flor es como la flor estrella. La flor de la lagaña de perro es como que la tienen, así como nosotros a ver quién tiene la orquídea más rara. Mm. Bueno, ellos la lagaña de perro y nosotros la tenemos acá y por ahí, ¡fum!, le pasan con la moto guadaña por arriba. Creo que nos tenemos que reencontrar con nuestra tierra, con nuestro paisaje original, con nuestra huella digital verde, Sí. ¿no? Porque ahí hubo una ruptura en algún momento y todo lo bello era lo de afuera, ¿no? Che, y esas cosas que vos recién resaltabas que estaban ahí y que no había que aprenderlas porque las sabemos de toda la vida, otro aprendizaje de estos, de decir, claro, como no me di cuenta antes, es el tema de, por ejemplo, las hormigas. Vos tenés un jardín y empezás a plantar plantines de estos y vienen las hormigas y te comen todo y con las nativas eso no pasa, es como que hay un equilibrio en que a lo mejor toman lo que necesitan, pero no te quitan toda la hoja de... Pasa que las especies nativas son la mejor opción para el lugar de origen, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque son las especies
que mejor funcionan en esas condiciones climáticas, en ese tipo de suelo, con ese régimen de lluvia. Entonces está todo optimizado. Ni siquiera hace falta agua de lluvia para regarlas porque responden al régimen normal, o sea que no hay que ni regar. Sí es cierto que cuando nosotros empezamos a crecer en las ciudades, las condiciones ambientales de microclima se modifican, ¿no? Entonces por ahí querer traerlas ahora a la ciudad Es en algunos buenísimo lo que estás diciendo, casos, me resuelve un problema de jardinería tremendo. en algunos casos se hace complicado y Claro. hay que darles tiempo. Incluso nosotros con la Facu de Agronomía, en la Cátedra de Espacios Verdes, la ingeniera agrónoma Ana Mijan y la ingeniera Alejandra Francia y Andrea Mancilla trabajan en las materias que dan ellas, que son bien específicas. Han hecho plantaciones, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, sobre Valparaíso de orco quebracho, ¿no? Y el orco quebracho es como que se comporta distinto de como lo ves en la montaña. Claro. Entonces es como que los estamos estudiando de nuevo en el ámbito de la ciudad, para ver si se aguantan la poda, para levantarle la copa, si las podemos guiar un poco, si se desarrollan a pesar de la contaminación, del ruido, de la vibración de los autos. Sí. Hay toda una modificación, digamos, en la que estamos reinsertándolas a las nativas y que a algunas realmente se bancan todo y que a otras por ahí no les resulta tan fácil. Pasa con la fauna también, es decir, teníamos guanacos nosotros hace 600, 700 años en la Sierra de Córdoba y hoy está difícil volver a insertarlos porque ya el paisaje ya cambió, ¿no? Sí, hay modificaciones que en eso creo que hay cosas que nosotros podemos como pronosticar de alguna manera, porque hay cosas que son conocidas, que hubo ciclos que se repitieron y que nosotros podemos decir, bueno, si yo hago esto puede llegar a pasar esto, ¿no? Pero hay cosas que se modificaron tanto, se alteraron tanto los sistemas que no podemos saber cómo van a reaccionar. Entonces, en algunas cosas es más esperar. Ahí hay casos de referencia, como Alemania, por ejemplo, en donde ellos en una instalación industrial que dejó de funcionar como tal, que tenía los suelos totalmente contaminados, se decide armar un parque. Lo primero que se hace es la clausura. Y cuando se clausura el espacio, registro de qué especies empiezan a salir. Y apareció el diente de león, y apareció el palán palán, y apareció, digo, plantas de acá, ¿no? Sí. De las espontáneas. Y cuando empiezan a aparecer esas, son las que empiezan a sanar el suelo, porque le aportan al suelo cuestiones químicas que no manejo, obviamente, pero que sé que empiezan como a restaurarlo, ¿no? Y una vez que está restaurado y que empieza a tener otras condiciones el suelo y se empieza a curar de ese impacto del aceite y de todos los contaminantes que tenía, entonces es propicio que vengan las otras especies. Y entonces empezamos a asociar las que son de la comunidad de estas que salieron. Pero lo primero es la clausura y mirar. Mirar qué pasa. A ver cómo la famosa palabra resiliencia, ¿no? Si yo dejo el espacio que está impactado solo y lo observo, la naturaleza se encarga de recuperarse de a poco. Y en esa recuperación podemos ir viendo cómo la ayudamos, si es que podemos, en meter las especies propias de ese ambiente, digamos, ¿no? La modernidad nos ha dado experiencias increíbles, por malas y por buenas, como el caso de Chernóbil, ¿no? Chernóbil, un lugar donde impactó una explosión nuclear, un lugar que se tuvo que abandonar por los niveles de radiación. Y hoy aparecen estas fotos que aparecen en muchos contextos de disertaciones y de presentaciones. Es un gran caso de estudio a nivel global, en donde aparece o los edificios estos de planes de viviendas, digamos, de los años 50, con árboles adentro que han crecido con una fuerza brutal. Digamos, la naturaleza se ha regenerado de una manera sin ningún inconveniente, digamos, si uno no la frena. Y ese parque de diversiones en donde realmente se lo comió el paisaje natural.
Y me llama esta pregunta de cuánto, esta es la pregunta disruptiva que molesta, Ay, me da miedo. ¿cuánto tenemos que hacer nosotros por el paisaje? Es decir, yo confieso que lo intenté en el jardín de mi casa, dejar una zona donde no lo toco porque crezca lo que crezca, y es un caos, es Chernóbil. Y no todos queremos Chernóbil en el jardín de nuestra casa, ¿no? Pero ¿hasta cuánto está bueno intervenir y hasta cuándo no, digamos? Nos planteamos esa pregunta. Mira, hay un paisajista francés, Michel Corajou, que él dice que cuando nosotros trabajamos en el paisaje, cuando llegamos a un paisaje que vamos a trabajar o intervenir, hay una conversación que ya está transcurriendo. Nosotros podemos interrumpir, gritar y decir lo que queremos decir, o podemos escuchar de qué se trata esa conversación para deslizar nuestro comentario en el hilo de la conversación. En los paisajes, en los biopaisajes, hay un montón de cosas que ya están pasando. Nunca tenemos la hoja en blanco. Nunca tenemos la hoja en blanco. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar y trabajamos con lo que ya está pasando, es probable que eso vaya mucho más rápido en el proceso y sea mucho mejor el resultado, ¿no? A querer pasar la topadora y arrancar de cero y plantar todo de cero como yo quiero, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos que ser más respetuosos, ¿no? Me acuerdo de otra anécdota de este equipo con el que estábamos trabajando, que cuando estábamos yendo para la zona de trabajo pasamos por las altas cumbres y claro, en el auto iban ingenieras agrónomas, biólogas y una geóloga. Y veníamos charlando y cada una tenía como su punto de vista, ¿no? Como su postura. Y de repente cae la ficha y decimos, claro, los arquitectos y los ingenieros agrónomos laburamos a la par del ser humano, o sea, es para, ¿no?, responder a las necesidades, a los requerimientos de la vida del ser humano en la Tierra, ¿no? Para los biólogos, el ser humano es una especie más. Y ya te cambió la escala y te cambió el enfoque. Y para los geólogos somos una rayita. No somos nada los seres humanos. Claro. Somos una rayita en los ciclos y en las secuencias del planeta. Entonces, digo, por ahí está bueno salirnos del hábito de costumbre, ¿no?, o del espacio de costumbre en el que nos movemos, nosotros los arquitectos, para entender de que hay un montón de variables que no manejamos. Y hay un montón de cosas que está bueno acomodarnos nosotros. Tenemos mucha costumbre de ser los que modificamos, ¿no? Los de que imponemos en mucho en esta idea de construir los espacios para el habitar del ser humano, ¿no?, de la arquitectura. Pero en muchas cosas por ahí estaría bueno que fuéramos más de la idea de adaptarnos, de entender de dónde salió la casa Pozo. Claro, de los comechingones estás hablando. Claro, y de las condiciones del clima de ese lugar, de ese momento en el que enterrarse un poquito era mucho más fácil de acondicionar el espacio para pasar el frío, para pasar el calor, ¿no? Vicky, y esto nos lleva también a preguntar cómo, esto seguramente a lo largo de tu carrera has hecho tus descubrimientos. Vos venís de una familia, digamos, de paisajista, digamos, tenés la escuela familiar. Y cómo, me gustaría saber un poquito sobre cuál fue tu sendero verde, digamos, ¿no? Muchos de estos hitos los has contado un poco en esta entrevista, pero estaría bueno que vos nos comentes cómo fuiste descubriendo, cuáles fueron tus hitos personales, digamos, dentro de este descubrimiento de lo que es ser verde, digamos, en arquitectura. Bueno, primero, mi papá, mi gran referente, Gustavo Piñero, que para mí fue el contacto primero con la arquitectura y con la arquitectura del paisaje, ¿no? Porque él también se especializó en eso y trabajó toda la vida en eso. Entonces, para los que estudiamos en la Universidad de Córdoba fue profe nuestro. Exactamente. De muchas generaciones. Exactamente. Y trabajó en la Dirección de Espacios Verdes 30 y pico de años, no sé. Entonces, para mí fue un aprendizaje de
desde el comienzo, digamos, con él, ¿no? Y descubrir estas posibilidades de la arquitectura, del paisaje, con él. Pero seguro que fuiste rebelde en algún momento. Y después sí, después, si bien trabajé mucho tiempo con él, y fue muy lindo porque en algunos momentos pasaba esto del complemento de los años de experiencia y de la sabiduría que tenía mi papá en ese momento, digamos, del paisaje, de la disciplina y de las ideas nuevas que traía con lo que yo iba aprendiendo y que iba experimentando, ¿no? Y cómo nos íbamos complementando en eso en los trabajos que abordábamos juntos. Dimos clases juntos y también en el CEPRAM durante muchos años y después también trabajamos juntos en el estudio, ¿no? Y después ya empecé mi camino. O sea, ya en algún momento fue empezar a trabajar y profundizar también en mi formación, ¿no? Porque fue la especialidad y después fue el doctorado. Y en ese camino también fue encontrarme con otras profesiones, encontrarme con otras personas. Yo a los chicos en la facu les digo siempre, soy como un bicho raro en arquitectura, un bicho raro en agronomía, porque estoy como hibridizada Claro. con estos ámbitos en los que me muevo. Me gustó hibridizada. Claro. Entonces fui como tomando contacto con distintas formas de abordarlo, ¿no? Y en ese camino, digamos, fue el descubrir también esta responsabilidad que tenemos, pero quienes trabajamos en el territorio y tomamos decisiones que modifican ese territorio, la responsabilidad es mucho más grande en relación a las consecuencias ambientales, ¿no? Que es un poco el eje de lo que veníamos hablando. Esta idea de reverdecer tiene que ver con la necesidad de volver a un equilibrio porque está disturbiado, porque hemos estado tomando malas decisiones o decisiones enfocadas en una sola capa o en un solo eje, ¿no? Y nos olvidamos de los otros y generamos un montón de consecuencias que no las tuvimos en cuenta. Entonces, me parece que hay ahí en ese recorrido el descubrir no solamente la pasión por el trabajo con la vegetación, con la naturaleza, con las personas y su relación con la naturaleza, sino también ese compromiso en la responsabilidad de decir, che, si yo hago esto, pasa esto, hagamos las cosas para que el impacto sea el mejor posible, ¿no? Y en eso es como que fui trabajando no solo la formación que siempre busco la manera de seguir aprendiendo, porque esto es a diario, constante, para aplicarlo en el estudio, para aplicarlo en los casos concretos de intervenciones que hago desde el estudio mío, digamos, en el ámbito privado, sino también con mi participación, mi granito de arena en la formación, digamos, de futuros profesionales, tanto en arquitectura como en agronomía. Entonces me parece que también este compartir, de entender la importancia de reencontrarnos con esa naturaleza, ¿no? Y de la responsabilidad que tenemos en las decisiones que tomamos, me parece. Fantástico. Vicky, para ir cerrando, hemos dejado un montón de cosas abiertas. A mí esto me gusta porque queremos que quienes escuchen este podcast se planteen preguntas y se planteen caminos propios, ¿no es cierto? Como souvenir para nuestra audiencia, me gustaría que nos recomiendes un libro, un podcast, una película, algo que a vos te haya inspirado en algún momento de tu carrera para poder compartirlo con la comunidad. Bueno, hay una película que me encanta y que me parece que está buenísimo que la podamos ver. Se llama Un arquitecto en el paisaje. Y me gustaría que... esa no la he visto. ¿No la viste? Bueno, yo la tengo grabada. La hizo un arquitecto cordobés, egresado de nuestra facu. Y cuenta la trayectoria... no me acuerdo. Cuenta la trayectoria de Georges de Combes, que es un paisajista y también, no quiero meter la pata de dónde, pero trabaja en un montón de lugares del mundo y tiene obras muy interesantes. Yo cuando hablabas al principio,
me acordé de golpe de esta película de Peter Greenaway, que se llama, en inglés es The Draftman's Contract, que creo que se tradujo como el contrato del pintor. Ajá, mira. Un tipo que trabajó mucho sobre temas de arquitectura y el enfoque de esta película era el paisaje del siglo XIX, pintado y dibujado desde un lugar, ¿no? Así que bueno, ahí los tenemos como contrastes, ¿no? Una visión como más antigua. Esa película de un arquitecto en el paisaje que te recomiendo, sí. La tengo grabada porque cuando la presentaron acá, la presentaron en la Ciudad de las Artes, fuimos con alumnos de la Facu y cuando preguntamos si la podíamos compartir, dijo, sí, por favor, que esto tiene que pasar y que la vean, que todo el mundo la tenga. Y este pasaje de Michel Corajou que te contaba, está en esa peli. Qué hermoso. Del lenguaje que ya está, la comunicación que ya está en marcha, eso viene de esa peli. Eso está bueno. Y después un referente que para mí fue como decir, se conectó la idea del sentir con todo el cuerpo, la arquitectura, el paisaje, del volver a recuperar la proximidad, porque fíjate que la imagen es como que es la foto, ¿no? Tiene distancia, pero si yo pienso en la textura del piso, estoy con la planta del pie, o lo toco, ¿no? Es como... la textura, el mucho olor, más cercano, la sensación del aire en la piel. Es mucho más cercano. Entonces, cuando yo trabajo en un paisaje, en un proyecto, si lo veo desde la foto satelital, que es magnífico poder contar con la foto satelital y trabajarlo como herramienta, ¿no? Pero estoy a mucha distancia. Ahora, si yo voy y lo recorro y siento todo esto, registro conscientemente todo lo que pasa con todos los sentidos en ese lugar, la información es mucho más compleja y hay muchas más cosas para recuperar, para valorar, para incorporar en ese proyecto. ¿Entendés? Entonces me parece que en esa idea de recuperar el sentir, el arquitecto Juan y Palasma tiene un libro que se llama Los ojos en la piel y él lo lleva a la arquitectura, ¿no? En la necesidad de recuperar todos los sentidos en la experiencia del espacio arquitectónico, ¿no? Y yo lo tomo y lo llevo al paisaje. Es perfecto para el paisaje. Es sí, tuyo. Sí. Vicky, muchísimas gracias. Bueno, el primero el agradecimiento a vos por esta charla tan linda. Y bueno, también agradecer al Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba que nos brindó este espacio, al equipazo que tenemos acá en Reverdecer Podcast. Bueno, y a este espacio, este edificio que nos convoca. Estamos en la Plaza -1 ahora de las 3 plazas del Colegio de Arquitectos, así que bueno, gracias a vos y gracias al colegio por esta hermosa charla. Muchísimas gracias a vos por la invitación, un gustazo y sigamos conversando. Buenísimo.